Antes de platicarles la historia de la muerte de mi prometida, voy a contarles 3 datos rápidos. Primero, las llamas, cuando están suficientemente alteradas, escupen. Y no me refiero como a escupir un dentrífico en el fregadero, ni siquiera como a orinar en la acera. No, se trata de un chorro de jugo gástrico verde convocado desde las profundidades de uno de los varios estómagos del animal. Huele tan mal como cualquier cosa que puedas imaginar, y es muy difícil quitarse ese olor de encima. Una vez, hace unos años, durante mi primera visita para conocer a los padres de Marla, tenían una granja de llamas. Me emborraché un poco y empecé a hacer el tonto con una de las llamas, y esta me dio justo en la cara. Esa noche no me dejaron entrar en casa porque olía muy mal y tuve que dormir solo en una tienda. Después quemaron la tienda. Desde entonces respeto mucho a las llamas. Como segundo dato, un solo rayo puede contener hasta 1.000 millones de voltios de electricidad. En comparación, un desfibrilador funciona a unos 1.000 voltios. Y como último dato, hay una leyenda local en la ciudad donde creció Marla sobre un fantasma llamado Espíritu Llorón. Según se cuenta, en 1698, un hombre llamado William Stevens fue acusado de asesinar a una de las 4 hijas de un rico hombre de negocios. Stevens fue declarado culpable. Lo encadenaron a un árbol en el bosque y lo dejaron morir de hambre. Sobrevivió 26 días, bebiendo el agua de lluvia que podía e insistiendo en que era inocente, hasta que su garganta quedó tan en carne viva que ya no pudo hablar. Cuando murió, estaba en tan mal estado que ni siquiera los animales quisieron comérselo, y su cadáver se dejó allí como lección para los habitantes del pueblo. El cadáver se pudrió hasta convertirse en una cáscara negra y marchita, y la gente decía que seguía llorando, supurando los fluidos que aún le quedaban por las cuencas de los ojos. Luego, el cadáver desapareció. Después, el empresario que había acusado a Stevens de asesinato empezó a perder a sus otras 3 hijas. No hubo una causa de muerte evidente. Las jóvenes fueron encontradas muertas, una tras otra. En su nota de suicidio, el empresario afirmaba haber presenciado la muerte de la última hija que le quedaba. Según lo que escribió él, fue causada por el cadáver putrefacto de William Stevens. Stevens era para entonces solo un espíritu ennegrecido y seguía llorando. Supuestamente había irrumpido en el salón, colocado su boca sobre los labios de la joven y succionado su alma con avidez delante de su padre. Después de describir todo aquello, el hombre de negocios confesó que la primera hija nunca había sido asesinada. Había muerto por accidente al caerse de un caballo. Había incriminado a Stevens porque era un competidor en alza y una amenaza para su negocio. Ahora lo sabía. Stevens venía por su justa venganza. Desde entonces, las jóvenes de la ciudad han caído muertas de vez en cuando sin motivo aparente, y de vez en cuando se ha vislumbrado al espíritu llorón a través de una ventana por la noche, o entre el follaje en una ruta de senderismo, o en otros lugares. No sé, supongo que el tipo pensó que ya lo habían matado por el delito de asesinato, así que podía sacar algo de provecho de todo el asunto. Marla siempre había creído en la leyenda del espíritu llorón y llegó a arrastrarme a la biblioteca local una vez, donde pasamos horas revisando los archivos de microfichas. Había suficientes como para convencerme de que la historia era cierta, si no se analizaba demasiado, claro. En cuanto a mí, pensé que era una completa estupidez. Cuando estás muerto, estás muerto. O eso es lo que siempre creí. Hasta hace unos meses. Ahora no creo que eso sea siempre cierto. Era la noche anterior a nuestra boda. Íbamos a celebrarla en la granja de los padres de Marla, y estábamos reunidos con algunos de los invitados de la boda en su casa, y ya estábamos bastante tomados. Mi padrino, Jake, estaba bastante borracho,
y de pie sobre la mesa de café pronunciaba discursos improvisados y me reía a carcajadas. Todo el mundo se partía de risa también. Tranquilo, amigo. No quiero tener mucha resaca para mañana. Quizá deberías dejarlo por hoy. ¿Alguna vez les conté de la vez que Dave se cagó en los pantalones? Jake gritó al público. Esto no fue cuando tenía 1 o 2 años, tenía 22 años. Ay, nunca había oído eso, dijo Marla encantada. Yo gruñí. Bueno, eran las 2 de la mañana y Dave tenía antojo de Taco Bell. Se oyó un trueno y empezó a llover sobre el tejado metálico. Ay, mierda, dijo la madre de Marla. Ya nos agarró la lluvia. Se había pronosticado una gran tormenta, pero no se sabía si su trayectoria atravesaría la granja de llamas. Se suponía que pasaría por la mañana de cualquier manera, pero ahora todos los campos estarían empapados y embarrados, lo que era un gran fastidio en términos de nuestros planes de boda al aire libre. Hubo un relámpago y otro trueno. «Ay, no», dijo Marla. «Floppy». Floppy, o más formalmente señor Orejas Flojas, era la llama favorita de Marla. Le había puesto ese nombre de niña y había pasado mucho tiempo con ella. «Odia los truenos. Será mejor que vaya a ver cómo está». «Cariño», dije, «está diluviando. Floppy estará bien». «No», dijo mi prometida. «Si no salgo, estará despierto toda la noche asustado. Lo quiero fresco para la boda. Tiene que estar allí». Suspiré. «Ay, de acuerdo. Iré contigo». «No. Soy la única a la que deja acercarse cuando tiene miedo». Volví a suspirar. «Está bien, cariño. Haz lo que tengas que hacer». Marla se levantó, se puso el impermeable y salió por la puerta principal. «En fin», dijo Jake, todavía de pie sobre la mesa de café. «Encontramos a alguien lo suficientemente sobrio como para llevarnos a Taco Bell, y nuestro chico aquí se vuelve absolutamente loco, sin ningún autocontrol. ¿Crunch Grab Supreme? Sí, se comerá uno. ¿Burrito de pollo desmenuzado? ¿Por qué uno cuando puedes comerte 3? ¿Dorilocos? Dame todos». Las carcajadas fueron ahogadas por el estruendo de un trueno, y las luces de la casa se apagaron un instante después. El padre de Marla llamó inmediatamente a la compañía eléctrica y le dijeron que esa noche había mucha actividad y que estaban haciendo todo lo posible, pero que esperara un par de horas sin electricidad. «Ay, mierda», dijo la madre de Marla. «David, sé bueno y trae unas velas de la cocina. En el cajón de abajo, junto al horno. Debería haber algunos fósforos allí también». «Por supuesto», dije. «Mientras tanto, no puedo esperar a oír la conclusión de la historia de Jake». Suspiré en la oscuridad. Luego encontré el camino a la cocina con la linterna de mi teléfono. Los oí a todos en el pasillo partirse de risa con la historia de Jake. Busqué a tientas las velas y las cerillas y las llevé al salón. Cuando llegué, Jake había terminado su historia y jadeaba de tanto reír. «Ay, Dios mío», dijo entre lágrimas. Luego se enderezó. Ay, siento que algo me cayó mal». Se dio una palmada en el estómago. Todo lo que puedo decir es que espero que el inodoro sirva aún con la electricidad cortada. Ahora vuelvo». Sin esperar objeciones, Jake salió del salón y se dirigió al cuarto de baño. Me alegré de ello. Me encantaba, pero aquella noche se estaba pasando de la raya. Aproveché la oportunidad para cambiar de tema e hice que la madre de Marla empezara a hablar de llamas, pues sabía que una vez que empezara, no habría quien la parara, y me quitaría el foco de atención. Esto resultó ser un error, porque con el espíritu de la noche fue directa a la historia de la llama que me escupió. Sin embargo, después de que todo el mundo se riera a carcajadas de esa anécdota, acabó entrando en su ritmo, y supe que tendría la palabra durante un buen rato. Al poco tiempo, un intenso día de beber y socializar se apoderó de mí, y me quedé dormido en el sofá. Me
Me despertó un trueno muy fuerte. La cabeza me latía con fuerza y estaba más que preparado para irme a la cama, sobre todo sabiendo el gran día que me esperaba. Miré la hora en mi teléfono. Era más de medianoche. Busqué a mi prometida a la luz de las velas, pero no estaba. Suegra, ¿Marla aún no ha vuelto? ¿Cuánto tarda en calmarse una llama? Hoy tardará un rato, querido, dijo la madre de Marla. Voy a buscarla, dije, poniéndome de pie sobre piernas tambaleantes. Me acerqué al ventanal y miré hacia la noche. ¿Alguien tiene un impermeable que me pueda prestar? La noche se iluminó de golpe y lo vi ahí afuera, a pocos metros de la casa. A juzgar por los gritos que se oían detrás de mí, no era el único. Había algo arrastrándose sobre su vientre a través de la hierba. Era sobre todo la silueta lo que veía a contraluz, ya que su cuerpo, y en particular su rostro, eran tan negros como la noche misma. Vi el contorno de unos finos pelos que sobresalían de su cabeza. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto?, gritó la madre de Marla. ¡Es el espíritu llorón! ¡Ay, que Dios nos ayude! Soy una persona racional, pero tampoco soy de las que niegan lo que tiene delante de los ojos. De repente estaba muy despierto y tan asustado como nunca había estado en mi vida. Marla, pensé, tengo que encontrar a Marla. La idea de salir al exterior, donde esa cosa se arrastraba, era aterradora. Así que no me permití pensar en ello. Solo me concentré en moverme hacia la puerta. Solo un pie delante del otro. Pero cuando estaba a mitad de camino, oí abrirse la puerta y me quedé inmóvil. No podía ver lo que había allí, ya que la luz de las velas no llegaba tan lejos, pero sí podía olerlo. Era el olor de la muerte. Era el olor del espíritu llorón, que resumaba sangre por las cuencas de sus ojos, venido para alimentar su insaciable hambre. Detrás de mí oí los sonidos del pánico. Los muebles se caían y la gente se revolvía. Me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude hacia la puerta trasera, abriéndome paso entre la masa de cuerpos que trataban desesperadamente de escapar del espíritu llorón. Quería ayudarles, pero sobre todo necesitaba encontrar a Marla. Tal vez fuera demasiado tarde. Quizá el espectro ya la había atrapado y volvía por las damas de honor. Logré salir y corrí bajo la lluvia, loco de miedo, gritando el nombre de mi prometida. Llegué al granero y vi que la puerta estaba abierta. Busqué por todas partes, pero no encontré ni rastro de Marla. ¿Acaso el espíritu llorón se había tragado todo su cuerpo? No era así como decía la leyenda, pero tal vez la leyenda se había equivocado. Me encorvé y vomité. Luego me levanté y me di una bofetada en la cara. Está allá afuera, en alguna parte, me dije. Quizás se haya escapado. Volví a salir a trompicones y empecé a mirar a mi alrededor de forma salvaje, desesperado, inútil. Incluso con la linterna de mi teléfono no podía ver mucho debido a la lluvia torrencial. Grité el nombre de Marla varias veces. Intenté pensar de forma racional y optimista. Debía de haber vuelto corriendo a la casa, así que hacia allí me dirigí, de vuelta al patio, de vuelta a la casa, de vuelta al espíritu llorón. Podía ver el resplandor de la luz de las velas a través del ventanal cuando tropecé con algo. Mi teléfono salió volando y caí de bruces en el barro. Me revolví en medio de un pánico ciego, alargando la mano para intentar encontrar el teléfono. Debió de caer con la linterna al suelo. Justo cuando estaba a punto de renunciar al teléfono y seguir corriendo en la oscuridad, lo sentí. Era blando en la superficie, pero al presionar, había dureza abajo. Exploré el objeto durante unos instantes antes de darme cuenta de lo que era.
Una mano. ¿Marla? Susurré. ¿Marla? Lo intenté un poco más alto. Me arrastré y empecé a palpar el cuerpo en la oscuridad. Era un cuerpo que conocía bien. Era Marla. Eso es lo que pasó, recopilado de diferentes relatos. Esa noche, cuando Jake dijo que iba al baño, fue al granero donde Marla estaba consolando al señor Orejas Flojas. Sin que yo lo supiera, Jake y Marla se habían acostado varias veces en la universidad. Marla y yo nos habíamos estado viendo casualmente por aquel entonces, pero aún no era nada serio. Y para Marla, Jake nunca fue una posibilidad seria. Pero él pensaba diferente. Se enamoró de ella. Dice que lo superó, y en gran parte lo había hecho. Pero aquella noche, la noche antes de que Marla se casara, con el alcohol corriendo por sus venas, Jake tomó la repentina decisión de intentarlo por última vez. Allí en el granero, Jake le confesó su amor a Marla. Ella le dijo que se calmara. Él la agarró e intentó besarla. Marla le dio un rodillazo en la ingle y le dijo que si se iba en ese momento, olvidaría lo que había pasado. Intentó agarrarla de nuevo y ella se dio la vuelta para volver corriendo a la casa, pero él la alcanzó. Jake estranguló a Marla en la hierba fuera del granero hasta que dejó de forcejear. Cuando eso ocurrió, la conciencia de lo que acababa de hacer cayó como la gravedad sobre su cabeza. Intentó levantarla, pero ella no respiraba. No sentía el pulso. Mientras tanto, el señor Orejas Flojas estaba como loco en su corral. Consiguió escaparse y se abalanzó sobre el hombre que había atacado a su amiga, escupiéndole en la cara. Ya fuera de sí por el pánico, Jake empezó a correr. Intentó formar un plan, mientras el rancio olor a saliva de llama daba vueltas alrededor de su cerebro, bailando con el horror de lo que acababa de hacer. Si corría hacia el bosque y se alejaba de la fiesta, sería obvio que había sido él quien había matado a Marla. Probablemente la gente ya se estaría dando cuenta de su ausencia. Decidió volver corriendo a la casa, intentar colarse en el baño y fingir que se había desmayado en el suelo después de vomitarse encima. Probablemente lo descubrirían al final, pero al menos tendría una oportunidad. Mientras tanto, cuando Jake volvía corriendo a la casa, un rayo golpeó a Marla de lleno en el pecho, haciendo que su corazón volviera a latir. Se despertó con un grito ahogado, pero se dio cuenta de que sus piernas estaban demasiado inestables para soportar su peso. Su cuerpo ardía de dolor y se arrastró desesperada por la hierba embarrada hacia la casa en busca de ayuda. Fue entonces cuando la vi por la ventana. Tenía la cara quemada por el rayo y estaba cubierta de barro. Mientras tanto, Jake había llegado a la casa y daba vueltas alrededor de la puerta principal. Finalmente se armó de valor para entrar y llevar a cabo su plan. Abrió la puerta, y fue entonces cuando el repugnante olor a saliva de llama llegó hasta el salón. Marla se desmayó por el esfuerzo antes de llegar a la casa. Más tarde, cuando tropecé con su cuerpo al ir a buscarla, aún estaba viva, pero no por mucho. Los médicos dijeron que era un milagro que Marla siguiera viva, pero también insistieron en que probablemente no murió en un sentido técnico aquella noche. Una vez que el corazón se detiene, ninguna cantidad de electricidad puede hacer que se ponga en marcha de nuevo. Marla no está de acuerdo. Después de oír lo que dijo, le creo. De todo lo que pasó, esta es la peor parte. Marla murió. Ella vio de primera mano lo que sucede cuando morimos. El horror de morir asfixiada, dice, palidece en comparación con el horror que experimentó después de morir. Es un pozo, dice. Eso es todo lo que es. Es una fosa interminable llena de muertos. Estamos amontonados unos encima de otros. Yo caí justo encima de todos. Ni un segundo después,
Alguien cayó encima de mí. 2 personas mueren cada segundo en este mundo, y ahí es en donde acaban todas, buenas o malas, encima del montón. Luego empiezan a quedarse sepultados por los cuerpos de otros muertos. Me estremecí, pero ofrecí una racionalización. Quizá todo estaba en tu cabeza, ¿sabes? Como un sueño causado por la falta de oxígeno, una pesadilla. No fue una alucinación. Estaba allí. No podía moverme, pero podía sentir mi cuerpo apretado contra los otros. Podía ver a mi alrededor, pero no por mucho tiempo, ya que otro cuerpo cayó desde arriba sobre mi cabeza. Podía oler y quería vomitar, pero no podía. Solo quería salir de allí, pero sabía que no podría. Jamás. Porque al bajar, vi cuántos cuerpos había allí. Billones y billones y billones. Vas allí y te quedas allí para siempre, y eres consciente de tu situación, pero no puedes hacer nada al respecto. Respiré hondo y miré a Marla, que yacía abrazada en la cama del hospital. Su mirada no me dejó ninguna duda de que lo que decía era cierto. Puede que al final consigas escapar. Tal vez sea solo como el purgatorio, donde tiran tu cuerpo mientras deciden a dónde va tu alma. Sí, dijo Marla. Tal vez. Pero me di cuenta de que me seguía la corriente. Una densa niebla se apoderó de mi mente y necesité un cigarrillo. Vuelvo en 1 minuto, ¿de acuerdo, cariño? Vale, respondió ella. Salí del hospital y crucé el aparcamiento hasta mi coche, donde tenía un paquete de cigarros. Metí la mano, saqué uno y me lo puse entre los labios. Me temblaban las manos. Me imaginaba la fosa de cadáveres. Me imaginaba a mí mismo cayendo encima de todo aquello. Podía imaginarme 100 años después metido en medio de la pila, sin poder hacer otra cosa que pensar en lo miserable que era, al menos hasta quizá volverme loco. Esperaba que al menos existiera esa misericordia, que tal vez después de un tiempo simplemente dejabas de pensar y tu mente se quedaba totalmente en blanco. Bajé la mirada hacia mi encendedor, que había sacado del bolsillo sin darme cuenta. Era automático. ¿Seguro que quieres fumártelo, colega?, me pregunté. Partí el cigarrillo por la mitad y volví a cruzar el aparcamiento para pasar tiempo con la mujer que amaba mientras aún podía. Oscuros. Antes de finalizar, les quiero desear un increíble y aterrador inicio de esta época de horror. Les traeré tantos videos que no lo podrán creer. Espero lo disfruten muchísimo. Hasta pronto, oscuros.